Bendiciones con todos. Tema 94, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la verdadera grandeza del servicio. Y utilizamos San Juan capítulo 13, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Qué palabra tan maravillosa! Con las últimas palabras de Jesús que se vieron en los versículos finales del capítulo 12, se cerró el ministerio público de Jesús. A partir de este momento, el apóstol Juan nos presenta enseñanzas que dirigió a sus discípulos y los encaminó enseñándoles acerca de su muerte y su resurrección. Al inicio del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, encontramos otra de las más gloriosas y hermosas historias bíblicas jamás contadas acerca de Jesús, y que es exclusiva de este Evangelio, ya que no se encuentra en los sinópticos. No se encuentra. Muchos eruditos bíblicos ubican esta historia en el quinto día de la última semana de nuestro Señor, es decir, jueves. Ocurrió antes de una disputa entre los discípulos en cuanto a quién era el mayor de ellos. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Y la institución de la cena del Señor también, ¿no? Mire, Mateo 26, del 26 al 29, escuche. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué palabra maravillosa. Por tanto, antes de instituir la cena del Señor, Jesús se humilla a sí mismo lavándole los pies a sus discípulos, ya que por un lado habían tenido otra vez su tradicional disputa por saber quién es el mayor, y con esta prueba de humildad quería darles una enseñanza que resaltara que la verdadera grandeza no se encuentra en ser el servidor de los demás, sino su servidor. Y por otro lado, los discípulos estaban a punto de participar de un evento que habría de celebrarse en la iglesia hasta su regreso, y por tanto era necesario que estuvieran limpios, no solo de lo exterior, sino de su interior. Y estos habían sido limpiados por la palabra de Jesús. Esta historia que hoy Juan nos presenta
es un hermoso ejemplo de lo que significa el verdadero servicio a los demás y la gran honra que hay en ello. Un corazón amoroso que sirve hasta el fin. Aquí encontramos una gran enseñanza que deberíamos guardar en nuestro corazón y que es el verdadero carácter del servicio se expresa hasta el último momento en la vida, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su hora estaba más cerca que nunca. Es más, si era jueves, solo le quedaba un día más antes de ser capturado y muerto en la cruz del Calvario. Por ello Jesús tal vez pudo haberse relajado y tomar un par de horas para descansar de su cansado ministerio de 3 años y esperar solo su momento. Pero no lo hizo así, sino que al llegar a un aposento, en lugar de sentarse con sus discípulos a descansar, se dispuso a lavarles sus pies con el propósito de enseñarles una gran lección. Así vemos que nuestro Señor, aún en sus últimos días, le servía a su Padre y a los demás porque los amó hasta el fin. El servicio es grande en la medida que comprende que su vida entera está diseñada para servir en todo momento a los demás. No discrimina el tiempo que tiene en el servicio o su estatus, sino que se dispone a seguir sirviendo. Muchas personas se retiran de sus privilegios porque dicen que tienen ya muchos años de estar sirviendo y es momento de descansar. Pero Jesús nunca pensó así, sino aún en los últimos días de su vida estuvo dispuesto a servir a los demás. El verdadero servicio no se detiene por ninguna razón. Aún en medio de las más difíciles situaciones, persiste en servir. Aún en medio de enemigos y de las peores traiciones, persiste en servir. Aún en medio de fuertes oposiciones, persiste en servir. Entre los 12 discípulos había uno que era un traidor, Judas Iscariote, quien era un instrumento que el diablo iba a usar para entregar a Jesús a sus enemigos. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo Simón, que le entregase. Aquí vemos cómo el mismo diablo había contaminado el corazón de uno de los 12 apóstoles, el de Judas Iscariote, empujándolo a la misma traición. Judas era uno de los hombres de su confianza que había estado a su lado todo este tiempo. Pero ahora Jesús tendría que enfrentar esta vil traición de parte de alguien a quien había amado. Nuestro Señor conocía muy bien las intenciones de Judas, pero aún así, esto no lo desanimó, sino persistió en servir. Y aún a Judas le lavó los pies. A veces las dificultades y sufrimientos que experimentamos en esta vida pueden desanimarnos. Las personas en las que confiamos pueden traicionarnos y otras a lo mejor ni siquiera nos agradecerán. Pero no debemos permitir que esto nos aleje de nuestro servicio a Dios. Debemos perseverar en el servicio, así como nuestro Señor Jesús lo hizo. El verdadero servidor sirve al Padre. Una de las cosas que Jesús siempre recordó es que Él era el enviado de su Padre, que su Padre le había dado todas las cosas y había salido de Él e iba regresando a Él. Mire lo que dice el texto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios se iba. De igual forma, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios y que gracias a la fe en Cristo vamos camino al Padre y por tanto todo lo que hagamos, nuestro servicio,
no lo hacemos para ser visto de los hombres o esperando recompensa del hombre, sino para agradar a Dios. Sí, miren lo que dice la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Póngale atención. Siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí Pablo les recomienda a los siervos o esclavos de su tiempo algo parecido: el servir a sus amos como si estuvieran sirviendo a Dios. Así nosotros servimos a los demás por amor a nuestro Padre Celestial y porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. El verdadero servicio nace de un corazón humilde. Era una costumbre en el Medio Oriente que cuando los invitados llegaran a una casa, los esclavos tomaban agua en los lebrillos que no eran más que pequeños recipientes y lavaban sus pies. Generalmente los pies estaban muy sucios, ya que los caminos eran muy polvorientos y durante el invierno eran lodosos, por lo que al llegar a casa y lavar sus pies era una experiencia muy agradable y que expresaba la hospitalidad de los dueños. Pero esta tarea no la hacían hombres libres, era una tarea de esclavos. Sin embargo, a Jesús no le importó realizar esta tarea, porque era un hombre humilde. Hoy en día muchas personas están acostumbradas a que les sirvan, y hay ciertas tareas que nunca las harían porque se consideran demasiado importantes para ello. Pero Jesús es nuestro mejor ejemplo y nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio que nace de un corazón que ama a los demás y que es tan humilde que no le importa realizar una tarea que se considera indigna para algunas personas. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos exhorta a tener esta misma actitud de humildad que hubo en Jesús, a no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino que con humildad, teniendo a los demás como superiores. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Al final es Dios quien recompensará esta actitud de servicio. Los discípulos no estaban dispuestos a rebajarse al nivel de un esclavo, ya que ellos mismos se consideraban más dignos que uno de ellos, y su preocupación era solo mostrar quién era el mejor de los 12. Pero Jesús, siendo maestro, les dio una gran lección al mostrarle que en el reino de los cielos solo los que se humillan y sirven a los demás serán enaltecidos. ¡Qué palabra tan maravillosa! El verdadero servicio se enfoca en el beneficio de los demás. Cuando le tocó el turno a Pedro de que Jesús le lavara los pies, este, atónico de ver lo que su maestro hacía, quiso impedírselo, ya que no se consideraba digno de tal cosa. A lo mejor creían que no era justo para su Señor el humillarse de esta forma. ¿Qué dijo Pedro? Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro creía que estaba salvando la dignidad de su maestro y que no era justo que se humillara con él. Y ciertamente Jesús era su Señor, y por eso le explicó que este servicio que le ofrecía era necesario para su beneficio personal. Pero si no era parte de él, no podía ser parte de su glorioso reino y plan de salvación. Escuche el texto. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Era necesario que Jesús se humillara realizando este servicio que era prestado por esclavos con el propósito de darles una lección importantísima a sus discípulos, la cual les ayudaría a comprender en qué consiste la grandeza en el reino de los cielos. Por otro lado, sus palabras: si no te lavares no tendrás parte conmigo, son un preludio que se adelanta a la obra redentora que realizó en la cruz al morir por los pecados de los demás. Cuando servimos a los demás, debemos hacerlo con el propósito de ser útiles y ayudar a los demás. Ese es el propósito final del servicio. Y ciertamente nuestro Señor Jesús así lo hizo, porque no solo fue un verdadero siervo de Dios, sino dio su vida para salvar a muchos. Esta es la máxima entrega de un servidor que un servidor puede hacer. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiera Dios que todos nosotros dejemos de estar anhelando tener puestos de autoridad solo para servirnos de los demás, sino que, al contrario, entre más alto el Señor nos permita llegar en esta vida, sea para servir más a los demás, sabiendo de que Dios recibiremos nuestra recompensa. ¿Qué les parece en esta maravillosa, la verdad, sirviendo al Señor? Para que pueda servir al Señor así de corazón abierto, tiene que entregarle su corazón y vida a Él. ¿Sí? Y lo puede hacer mediante la oración de fe que se la presentamos aquí. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ¿no? Ahora usted es un hijo de Dios. Ahora lea la palabra, busque obedecerla, aplicarla a su vida, ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para que siga aprendiendo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Qué lecciones tan maravillosas que aprendemos. Hoy Jesús lavando los pies, humillándose hasta lo sumo, demostrando, Señor, que el verdadero éxito se consigue sirviendo. Y que el mundo entienda eso. El verdadero éxito se lo consigue sirviendo a los demás, no aprovechándose de los demás. Esta palabra, Señor, te damos gracias y que pueda germinar en el corazón de las personas, Señor. Asimismo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones maravillosas, Señor. Por la iglesia y por la familia, bendícelos, llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, y que con poder proclamen tu palabra, Señor. Oramos por los amigos, por los vecinos, por los discípulos, por todos aquellos que se dan la tarea cada día de escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga una cosecha abundante de hijos verdaderos para tu reino, Señor. Decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando. Esto es importantísimo, reenviar a otros también la palabra de Dios, que necesitan conocer estas verdades, Señor. Y nosotros desde acá los bendecimos. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.